amiguitos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, como todavía no he recibido el libro seguramente lo recibiré hoy, de Maupassant, con los nuevos relatos, y me apetecía grabar un libro, digo, pues voy a hablar del gato pardo, que estoy leyendo ahora y estoy disfrutando muchísimo. Aunque confieso que si lo hubiera leído a lo mejor hace un par de años, igual me hubiera aburrido. Porque ahora, a la luz de conocimientos nuevos que he adquirido, me doy cuenta de la importancia que tiene el gato pardo y puedo entenderlo desde diversas perspectivas. Por ejemplo, el gato pardo es importante desde el punto de vista de la historia de España. ¿Y por qué? Pues porque la acción del gato pardo, cuyo protagonista es el príncipe Fabricio de Salinas, la acción se desarrolla en el reino de las dos Sicilias, en el año 1860. Bueno, el reino de las dos Sicilias estaba compuesto por Sicilia y por Nápoles. Y Sicilia y Nápoles han sido españolas desde la Edad Media. Por ejemplo, antes de los reyes católicos, el reino de Aragón conquistó Sicilia y conquistó Nápoles. Entonces, posteriormente, los reyes de la dinastía de los Austrias, pues eran los dueños eran los monarcas de Sicilia y de Nápoles. Nápoles era una ciudad muy importante en la antigüedad, después de París era de las ciudades más importantes, y era una de las posesiones de los Austrias que daba dinero, porque otras posesiones producían pérdidas. Entonces los monarcas de la dinastía de los Austrias, mandaban virreyes allí, a Nápoles y a Sicilia, y de esa forma pues lo gobernaban, eran territorios nuestros, de los españoles. Entonces, después de Napoleón, a principios del siglo XIX, cuando ya pudieron echarle mano a Napoleón, pues resulta que en el Congreso de Viena, que se celebró para ver el nuevo orden, como habían muerto guillotinados los reyes, habían quitado del poder a otros, pues entonces ahí se acordó, para volver a la monarquía absoluta, en el Congreso de Viena se crearon varios reinos, ¿no? Y uno de los reinos que se creó fue el reino de las dos Sicilias, que serían gobernados por Borbones. Bueno, se convirtió en reino por el 1820 o así, y estaba gobernado por Borbones. De hecho, Carlos III, antes de aceptar el trono de España, porque su hermano Fernando VI murió sin descendencia, era rey de Nápoles, Carlos III. Entonces tuvo que abdicar del trono de Nápoles, tuvo que renunciar al trono ese para poder ser rey de España, en fin. Era de los Borbones, estaba relacionado. Entonces la acción del gato pardo se desarrolla, como digo, en el año 1860, año en que Garibaldi, con sus camisas rojas, invadió el reino de las dos Sicilias y lo conquistó. Entonces dejó de ser de los Borbones, dejó de pertenecer a España para formar parte de Italia, porque en aquel momento el rey de Italia estaba dividida en reinos, el reino lombardo-veneto, que estaba en el norte, y estaba por los austríacos, por Austria era la que ejercía ahí el poder. Entonces el reino de Piamonte y de Cerdeña, que era de la dinastía tenían un rey de Sicilia, pues fue conquistando esos territorios lombardo-veneto con la ayuda de Napoleón III, y finalmente quiso conquistar el sur de Italia, que era el reino de las dos Sicilias, que estaba en poder de los Borbones. Había un rey Borbón allí. Y ahí es donde se desarrolla la acción, ¿no? Se desarrolla la acción en el rey que teme que cambie Fabricio, teme que cambie su vida, porque claro, es que Garibaldi era un revolucionario, ¿no? Que incluso lo echaron de Italia, pero el rey Amadeo y sobre todo su primer ministro, Cabú, el rey Víctor Manuel de Cerdeña y Piamonte,
y su ministro Cavour, como querían la unidad italiana bajo la monarquía suya, pues le llamaron, que estaba exiliado, a Garibaldi, para que le ayudara a conquistar el reino de las dos Sicilias para conseguir la unidad italiana, convertirlo en un solo país. Bueno, y él solo con sus camisas verdes, con sus camisas rojas, Garibaldi con sus camisas rojas, pues que eran unos 1000 hombres o por ahí, pues se metieron en las dos Sicilias y ahí es donde empieza la acción, ¿no? Que el rey pues tiene miedo, pues qué va a pasar ahora, que Garibaldi se va a apoderar de esto, qué va a hacer. Claro, también se temía que Garibaldi hiciera ahí una república y que él se pusiera al mando de presidente. Pero no, afortunadamente Garibaldi tuvo sentido común y pactó con el rey del Piamonte para que para la unidad italiana, para conquistar ese terreno para que Italia fuera más sola. Entonces, como veis, el libro tiene una importancia capital desde ese punto de vista, de la historia de España y también de la historia de Italia, son momentos esenciales de su historia. Entonces, en la novela pues se habla de esos temas. Por ejemplo, el príncipe Fabricio tiene un sobrino al que quiere muchísimo, Tancredo se llama, y lo quiere más que a sus propios hijos, dice, ay, no. Entonces Tancredo pues se va con los garibaldinos, se va con Garibaldi a ayudarle, y el príncipe le dice, hombre, pero ¿cómo hace esto? ¿Cómo te vas con Garibaldi? Que eran los que lo iban a invadir, y claro, y el príncipe tenía miedo de que un cambio de régimen conllevara un cambio de su autoridad, sus prerrogativas, es una cosa incierta, ¿no? Y ahí se habla de esa incertidumbre. Bueno, eso ocurre en toda la época del mundo. Cuando hay un cambio político, pues no se sabe cómo va a quedar la cosa, ¿no? Había miedo. Entonces Tancredi dice la famosa frase tan universal del gato pardo, que le dice, tiazo, era su tío, cariñosamente, porque se querían mucho, ¿no? Dice, tiene que haber un cambio para que todo siga igual. Esas son las palabras más importantes y más elocuentes del gato pardo, que eso se puede aplicar a toda época, exactamente. Al final es lo mismo, porque las personas, hay gente inocente, ingenua, como por ejemplo mi padre, era inocente, y a la hora de votar decía, pues yo voto al Partido Socialista Obrero Español, porque la palabra lo dice, obrero español. Y bueno, es su mentalidad, ¿no? Pues claro, hay gente que se cree, estos son los de los trabajadores, pues va a ser pan y gloria. Y no, al final son personas, tanto uno como otro, y los cambios de poder pues suponen siempre que precisamente las personas más despiadadas, más codiciosas, más malas, ponen buena cara para estar ahí al poder y sigue habiendo abusos. Por eso Tancredi decía, tiene que haber un cambio para que todo pueda seguir igual. Y esa frase a mí me ha encantado, se puede aplicar a todas las épocas, ¿no? Bueno, tampoco quiero contar la historia, mejor que lo leáis vosotros. No me lo he terminado de leer todavía, ¿no? Bueno, también habla de... Hubo un plebiscito cuando conquistan... cuando Garibaldi se apodera del poder, hicieron un plebiscito para ver si querían unirse a la nueva Italia, al rey, tener como rey a Víctor Manuel. Y entonces las elecciones las falsifican, en fin, hay diálogos ahí muy emocionantes, porque da a entender, pues eso, que somos personas. Ya se vio en Rusia, bueno, el comunismo iba a ser toda una jaula, pues al final uno explotan a otro, el hombre explota al hombre, sean del color que sean, ¿no? Y bueno, no me extiendo más, eso es lo que quería decir. El autor, que es Giuseppe Tomasi de Lampedusa, este era un aristócrata, era príncipe y era conde de Palma también, nació a final del siglo XIX
y murió en 1857, creo, sí, en 1957 murió. Nació en 1896, ¿vale? En vida no publicó nada, era autodidacta, ¿no? Era una persona de prestigio, de dinero, y el protagonista, Fabricio, parece ser que era su abuelo, o su bisabuelo, ¿no? Era un antepasado de él. Incluso el castillo en Dona Fugata, en Sicilia, que se desarrolla parte de la acción, creo que lo heredó él, Lampedusa, y estuvo allí viviendo un tiempo. Entonces es un libro muy interesante, pero es importante para entenderlo bien en su contexto, aunque no se entienda también tiene importancia, pero así entendiéndolo pues se saborea mejor y se aprende. No es solo un entretenimiento, sino que hay este libro reúne todo lo que se puede esperar de un libro, bajo mi punto de vista, porque está escrito con alma, con sentimiento, contando realidades, entonces nos hacen crecer espiritualmente, aparte de entretenernos, porque nos hacen pensar en la condición humana. Aparte también hay que tener en cuenta que como habla de la historia y refleja bien un momento de la historia, relacionado con la historia de España, como he dicho, y también con la historia de Italia, pues es interesante porque se aprende de historia y es emocionante todo. Por eso yo lo recomiendo que lo leáis. Y no digo más para no... Y bueno, amiguitos, yo creo que para hoy ya me llamarán para que recoja el libro de Maupassant. Y ya sabéis que el próximo día voy a leeros algún relato de Maupassant de tipo erótico. Venga, saludos para todos.